Buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida a nombre del Instituto de Filosofía, del ITESO, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y de la revista Chipetotec del Departamento de Filosofía del ITESO, también de la librería José Luis Martínez, que nos presta este espacio, y un doble agradecimiento por haber venido aún con las inclemencias del clima. En esta ocasión nos toca la tercera conferencia del segundo semestre, titulada Leer a Marx en el siglo XXI, que mejor tras cumplirse 200 años del nacimiento de este pensador y un poco más de 150 de la publicación de El Capital. Para mí es un gran placer presentarles a nuestro ponente de hoy, el doctor Jaime Torres. Algunos ya lo conocerán, les comento un poco de su trayectoria intelectual. Jaime es licenciado en Letras por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO y es también doctor en Antropología Social por el CIESAS. Es autor del libro Dialéctica de la Imaginación, de Biografía Intelectual, Pablo González Casanova. Es profesor en la Universidad de Guadalajara de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, de la memoria, y también del Instituto de Filosofía, da las clases de Filosofía Política. Además es el director de la revista Piezas del Instituto. Pues para no alargar la presentación, dejaré la palabra a Jaime. Pues muy amables por estar aquí, de verdad, muchas gracias. Yo le solicité a mi amigo Luis Fernando que nombrara la charla, que es una charla, Leer a Marx en el siglo XXI, porque quisiera platicar un poco con ustedes una lectura, ¿no?, de Marx para el siglo XXI, y quisiera comenzar con una pregunta pues muy sencilla, muy básica, pero que va a ser la base para plantear el hilo conductor de mi charla, ¿no? ¿Qué nuevas lecturas podríamos hacer de Marx en el siglo XXI? Esa es la pregunta. ¿Qué nuevas lecturas podríamos hacer? Yo les propongo una el día de hoy, no la única, una, pero voy a argumentar por qué planteo que es una lectura del siglo XXI y la voy a contrastar de dos lecturas que al menos yo conocí, no sé si ustedes, pero yo conocí en el siglo XX de Marx, y quisiera plantearlas como contrapuestas a esta lectura que les traigo el día de hoy, ¿no?, que quiero comentar el día de hoy de manera muy breve. Entonces, la primera lectura que quiero contrastar es una lectura que se hace en el siglo XX de Marx, que tiene claroscuros, que tiene, a mi manera de ver, puntos de vista rescatables, interesantes, pero también hay una segunda lectura que habría que cuestionar. Incluso las dos lecturas habría que cuestionarlas. La primera tiene que ver con una lectura que se da en los años 60 y en los años 70, previo a ello, pues, pero también en los años 60 y 70 hay un boom en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina, sobre un tipo de recepción de Marx, pero que pasa por una disciplina muy formal, que es la filosofía. Y yo recuerdo que esa lectura de Marx, que de algunos de ustedes también, me imagino, la conocen, tenía nombres, o tiene todavía nombres que incluso son éxitos editoriales, algunos todavía, como Lukács, Horkheimer, Adorno, Gramsci, Sartre, Marcuse, y que en su fineza conceptual, a mi manera de ver, por estar incrustada esta lectura de algunos tópicos de Marx, que luego se mezclaron de una manera muy rica,
hay que aceptarlo, con el estructuralismo, el existencialismo, el psicoanálisis, incluso la filosofía analítica, ¿no? Hubo quienes hicieron una lectura de Marx desde la filosofía analítica, o sea, defendieron a Marx desde la filosofía analítica, cosa que para los filósofos analíticos había mucha oscuridad, ¿no?, en el trabajo de Marx. Y sí, es cierto, hubo cosas interesantes, fue muy productivo, pero a mi manera de ver, esa fineza y esa sutileza conceptual de ese tipo de lecturas, pues se alejó mucho de lo que pudiésemos haber llamado en aquel entonces la lucha por el socialismo. Es decir, se hizo un análisis muy formal, muy conceptualmente, muy elegante, pero siempre estuvo enmarcado en un nivel trascendental. No logró, precisamente por estar anclado en una disciplina tan formal como la filosofía, no encontró experiencias históricas de sujetos reales que pudiesen vincularse a lo que se discutía. Y entonces, a mi manera de ver, esa lectura abría una zanja entre la praxis y la teoría. Digamos que fue una recepción en un campo académico que después se fue haciendo cada vez más fuerte y que hoy en día incluso esas lecturas quedan ahí, están ahí, no están en otros lados, no están en los actores, están en la academia, pues, están en las lecturas que se hacen sutil y finamente de los conceptos. Todavía hay reverberaciones de ello. Acabo de escuchar a un profesor que habló hace poco sobre la crítica a la economía política de Marx y vinculándolo con el concepto de necropolítica, ¿no? Entonces, y hay quienes lo vinculan al concepto de biopolítica y que son bien interesantes en su fineza conceptual, pero que no tienen ningún vínculo ya con los actores, ¿no?, reales, como la lectura que quiero hacer de Marx de algunos textos, que más adelante hablaré. Pudiésemos pasar bastante tiempo dedicándonos a esa lectura. Por ejemplo, ¿por qué Dialéctica de la Ilustración de Jorge Jaime Adorno? ¿O por qué El hombre unidimensional de Marcuse? ¿O por qué, no sé, el existencialismo y el marxismo, o el psicoanálisis y el marxismo no fueron, ¿no?, realmente, a mi manera de ver, vinculatorios con los actores sociales? Pero no tengo mucho tiempo porque si no, no pasaría concretamente a hablar de la lectura que quiero comentar el día de hoy, pero a mí me parece que esa lectura del siglo XX habría que superarla, habría que ver sus claroscuros, sus grises interesantes, pues, y sus elementos también límite, pero no creo que, a mi manera de ver, que pudiese ser una lectura para el siglo XXI, por lo que voy a decir más adelante. Hay otra lectura que no es académica, sino que está más institucionalizada en los partidos, en el siglo XX, en los partidos comunistas, en los militantes propiamente, ¿no? Y que se suele identificar el trabajo científico de Marx, así se llamaba, con los partidos comunistas existentes, realmente existentes, y con la idea de que es posible contraponer el modo de producción socialista, comunista, a uno capitalista, ¿no? Y ese tipo de lectura incluso se hizo una reproducción de esa lectura un poco menos fina que la que se hizo en la academia, ¿no? Es cierto, pero no por eso menos, no por eso menos interesante, pero por lo menos sí menos fina. Si ustedes recuerdan, una de las críticas precisamente al modo de entender el marxismo en México,
el primero que la hizo fue Julio Revueltas, ¿no? O sea, porque, digamos, era una lectura, una recepción demasiado vinculada a un régimen, demasiado vinculada a una militancia. Y esa lectura, la verdad es que estuvo rodando por mucho tiempo en México y en América Latina. Carlos Iliáez, creo, acaba de hacer un libro sobre historia del comunismo en México. Apenas está sabiendo, ¿no?, cómo fue esto de la historia del comunismo en México. Y hay también ya historias sobre el comunismo latinoamericano, pero que es una lectura más dada en la institucionalización de una idea del marxismo en los partidos, en ciertos regímenes, y que le endilgaron a Marx algunas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con la planificación de la economía, ¿no? La noción de planificación económica, ¿no?, se le endilgó a Marx. Y fue un tipo de lectura que a lo mejor venía del corte más leninista, pero que de todas maneras se afirmaba con el marxismo, con Marx, perdón. Pudiese abundar más de esas dos lecturas, pero quiero situarlas más bien como dos lecturas que se generaron en el siglo XX y que tuvieron sus efectos, como sea, pero que a mi manera de ver los lectores de Marx en el siglo XXI tendrían una ventaja o dos ventajas. Una, pues que pudiésemos superar estas lecturas académicas de Marx, y otra, pues si ya no hay Guerra Fría, ¿no?, si ya no están esos regímenes, si ya no están esas concepciones, pues entonces podemos con certeza decir que Marx ha quedado libre de esa identificación, ¿no? Es decir, pues si ya no está esa lectura, pues por lo menos pudiésemos decir que Marx o los textos de Marx ya estarían libres de identificarlo con cierto régimen o con cierta concepción de un partido institucionalizado, ¿no? Entonces, esa ventaja, a mi manera de ver, es interesante porque permitiría descubrir a Marx desde otra visión, una visión de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres jóvenes que ven el mundo de manera diferente, como quizás nosotros lo vimos, yo y otras generaciones más atrás, en el siglo XX, porque yo también viví en el siglo XX. Y sin temor a encontrar el camino correcto para leer a Marx, para entender a Marx, pudiesen las nuevas lecturas liberar a Marx también de los expertos, ¿no?, porque todavía abundan, ¿no? O sea, todavía abunda esta idea de que este esoterismo que se generó, un esoterismo propio de la filosofía, la verdad. Ahí hay mucho esoterismo, ¿no? Es decir, grupos que se sienten inclinados a interpretar, ¿no?, exclusivamente una idea. Y pienso que sin temor a ser calificado como pequeño burgués ¿no?, como se hacía en un tiempo, las nuevas generaciones pudiesen leer ya sin ningún prejuicio o sin esa carga esotérica de la academia, ¿no?, de entenderle bien a Adorno o de entenderle bien a Althusser, ¿verdad? Encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, un hecho, ¿no?, un hecho que podemos constatar, que es el que hoy sigue imperando el capitalismo. Y curiosamente, fíjense, después de la caída del socialismo real, cuando los marxistas huyeron, no querían saber ya de Marx, en muchas percepciones que tuvo, que después de la caída del marxismo soviético, durante el año 2010, él estuvo observando y escuchando declaraciones y acontecimientos. Dijo algo interesante, dice: ningún líder de izquierda de Europa en el 2010 había declarado que el capitalismo fuera un sistema inaceptable. Solo
en ese año, solo un líder, pero que no era marxista ni de izquierda, dijo, sin vacilar, que el capitalismo era un sistema inaceptable. Y fue Juan Pablo II. Entonces, es cierto que hay quienes sí han seguido cuestionando y han seguido constatando que efectivamente, muchos de nosotros, y yo sigo afirmando eso es una realidad, pero curiosamente las lecturas no van por ese camino. Por ejemplo, también otro dato importante, a excepción, es cierto, de gente que ha vuelto sobre una nueva lectura de Marx, no sé, pienso en Moisés Postón, en David Harvey, no sé, me escapan algunos, el mismo que Jameson, que van a regalar ahorita un texto. Pero la verdad es que los economistas convencionales, como Thomas Piketty o esta mujer, Elinor Ostrom, del gobierno de los comunes, son los que más han cuestionado, no desde el marxismo, sino desde la economía estándar, que el crecimiento económico pues, es un mito, que el capitalismo sigue siendo un sistema inaceptable, pero no ha salido de las filas de la llamada economía marxista, ¿no? De la que se llamaba economía marxista. Entonces, a mi manera de ver, decía yo, habría que liberar a Marx de estas lecturas, porque así pudiésemos, a mi manera de ver, entender que hay conceptos que son importantísimos, pero que hay que revitalizarlos, como uno del que voy a hablar, y que es una grosería, es cierto, decir lucha de clases, la categoría de lucha de clases, y hoy en día es cierto, es muy feo seguir hablando de luchas de clases. Profesor, ¿cómo sigue hablando de lucha de clases? Ya se superó eso. Es un concepto superado. Bueno, voy a tratar de demostrar por qué no. Y no con las dos lecturas que les acabo de mencionar, ni con la de la lectura académica, ni la del marxismo institucionalizado. Entonces, pudiésemos decir que los nuevos lectores de Marx pueden encontrar un montón de interesantes puntos que pueden hacer más creativa la lectura, y no digo aplicarla, porque también eso es un fetiche, ¿no? Sino más bien entender mejor a Marx una vez liberado de estos espectros, ¿no? Es difícil que hoy en día se escuche con atención los conceptos de Marx, porque hay bastante hay una visión bastante digamos negativa de los conceptos, y voy a hablar de uno antes de pasar a la lectura. Ya hablé de lucha de clases, y voy a exponerlo más adelante, pero voy a hablar uno que creo que pocas y pocos defenderían ese concepto hoy en día, que es el concepto de materialismo histórico. Bueno, hay quienes a lo mejor lo defenderían, pero con la retórica, ¿no? Pero defenderlo en un sentido no retórico, sino en un sentido más de argumentación, implica no defender a Marx, porque no necesita que lo defendamos, sino pues los textos hablan por sí. Hay un concepto como es del materialismo histórico, que es cierto, se convirtió en una grosería. He escuchado a los nuevos sabios y a las nuevas sabias de la neoeconomía, del neoinstitucionalismo, de la teoría de la gobernanza, de los estudios de gobierno, decir, por ejemplo, que el materialismo histórico es una metafísica, o que no es un concepto, digamos, de conocimiento. Y la verdad es que eso es un desconocimiento de un texto básico de Marx,
que antes de afirmar eso habría que señalar por qué sería un concepto sin ninguna vitalidad cognitiva o intelectual. En la crítica a la economía política, en la introducción a la crítica a la economía política de 1857 está, digamos, no una definición nominalista, pero sí una definición, digamos, operativa, como una hipótesis de trabajo para entender a qué se está refiriendo Marx con el materialismo histórico. Y es aquella famosa tesis que voy a permitirme leer, es muy breve, nada más para invitar a leer con calma algunos textos, incluso que están vedados ya y que están, entre comillas, seriamente cuestionados, que es la tesis central del materialismo histórico, ¿no? Que dice así, en la versión de siglo XXI. En la producción social de su existencia, los seres humanos establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico, político, moral, cultural, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. Ese es un programa de investigación, digamos, un plan de trabajo para investigar. ¿Para investigar qué? Para investigar inmanentemente, o sea, en la historia, en las experiencias históricas, ¿no? ¿Cuál es alguna de las razones por las cuales los seres humanos establecemos determinados vínculos morales, culturales, jurídicos, y evitar, como decía Marx, las especulaciones de la filosofía de su momento, de su tiempo? Es un programa. Digamos que en la jerga estándar, en la jerga estándar de la academia es un programa de investigación, ¿no? Es un plan de trabajo de investigación, un proyecto de investigación, ¿no? Que hay que encontrar su marco teórico, hay que encontrar su hipótesis y no sé qué, ¿no? Ahí está. Porque lo que hace es plantearnos la posibilidad de encontrar explicaciones para las afirmaciones que se tenían en la filosofía de su momento. Si ustedes leen a Hobbes, a John Locke, a Rousseau, a Hegel, a Kant, ¿no? Se van a encontrar con que ahí, dependiendo, ¿no? Cada quien, la realización de la libertad se da en la cabeza de los filósofos. Pero aquí la pregunta es si es posible explicar preguntas como en una determinada sociedad, la que sea, ¿quiénes son los que poseen medios para producir? ¿Hay una posesión directa de los medios? ¿Qué posición guarda un grupo, un sector frente al acceso de los medios de producción, que eran los conceptos que estaba usando Marx, ¿no? Y evitar suponer que las cosas o las relaciones sociales son dadas,
o son naturales, como decían, ¿no?, los filósofos. Hay una naturaleza dada, ¿no? Entonces, para poder ver detrás del fenómeno, en el sentido no de una metafísica, sino para explicar, pues, en esa crítica, en esa introducción a la crítica a la economía política de 1857, uno puede encontrar un aparato en términos no coloquiales, no, en términos de la jerga académica, un aparato científico, pues, una serie de conceptos. Entonces, y así puedo ir con algunos conceptos derivados de lecturas muy directas, muy concretas, ¿no? Ahora, quiero concentrarme en la lectura que brevemente quiero proponerles el día de hoy sobre Marx, que hay varias, les voy a hacer mención un par, pues relativamente nuevas, pues, ¿no?, que se me hacen interesantes, pero esa no es la que yo les propongo. Primero, hay en los trabajos periodísticos de Marx, sobre todo de sus trabajos de derecho, uno que se está volviendo interesante, una lectura a propósito de la ley del robo de madera, ¿no?, que Edward Palmer Thompson ya había trabajado también sobre eso en un libro que escribió sobre la ley negra, que tiene que ver con este proceso de acumulación originaria o de los cercamientos, los grandes cercamientos que se dan en la Europa precapitalista, y que Marx y muchos otros estaban observando como el despojo, el acaparamiento de tierras, de territorios, ¿no?, genera un tipo de legislación, ¿no?, para despoblar, decían, ¿no?, para despoblar terrenos, bosques, lagos, y poder establecer títulos de propiedad, ¿no?, y desplazar a los comuneros. Entonces, y a las comuneras. Entonces, hay lecturas interesantes actuales que se remiten a ello, no nada más en los textos jurídicos de Marx, sino también en los textos históricos, sobre todo por esta idea del retorno de los comunes, ¿no?, que retorna el asunto de los comunes, retorna el pensar los comunes, que John Locke, en su segundo ensayo del gobierno civil, falazmente nos dice que hay un camino de el derecho común al derecho privado cuando el individuo le ejerce su fuerza a alguna cosa y la convierte en suya, ¿no?, y de repente aparece la propiedad. Pero la verdad es que es mucho más complejo que eso. El desplazamiento del derecho comunal, el desplazamiento del tema de los comunes, hay que comprenderlo más en términos de lo que sucedió con la resistencia de los actores, ¿verdad?, y lo que está sucediendo actualmente, y por eso hay muchas lecturas que están volviendo a el famoso capítulo 24 del Capital, la llamada acumulación originaria, que precisamente va a remitirnos a los cercamientos, ¿no?, que se dan en el siglo XVI, XVII y XVIII en la Europa, pero que luego se extienden, por supuesto, a las colonias, ¿no?, a todas las colonias, ¿no?, y que actualmente continúa, y que David Harvey, pues, precisamente utiliza, ¿no?, este concepto de acumulación por despojo, a partir de esta lectura esta recreación de la lectura del capítulo 24 a la lectura de Marx, que a mi manera de ver poco se le ha puesto atención, y tiene que ver con los escritos históricos de Marx. ¿Por qué? A mi manera de ver, existen un potencial mayor en los escritos históricos de Marx para cuestionar tres versiones que dicen que el capitalismo es invencible. Uno, la primera versión es más estandarizada en la academia, que es la teoría de la modernización. Voy a explicarla brevemente, y que se enseña
así como a pie de la letra. Segundo, incluso los teóricos, académicamente hablando, que provenían del marxismo, como Habermas, por ejemplo, también aceptan esa hipótesis. Y tercero, las nuevas lecturas que se están haciendo de Benjamin o de Foucault o incluso de otras corrientes que suponen que el capital tiene una lógica y esa lógica es indestructible. La primera idea, la teoría de la modernización, que es más estándar, supone que a mayor urbanización, industrialización, secularización, democratización, educación para todos, participación política, etc., las fuerzas sociales se amplían y al ampliarse se plurifica, o sea, hay una pluralidad, ¿no? Y esta pluralidad permite que haya estabilidad social. Cuando hay inestabilidad social, dice esta teoría, es producto de que las instituciones no hacen bien su trabajo. Si les suena a retórica política, es esa, ¿no? Las instituciones no hacen bien su trabajo, entonces hay grupos de presión, ¿no?, que obligan a que los gobiernos o las instituciones funcionen mejor y al final de cuentas se equilibra. Hay un equilibrio, pero la modernización, el horizonte de la modernización es inevitable. No dicen capitalismo, pero sí están en el fondo planteando eso, pues que es inevitable el horizonte histórico, ¿no? Entonces, es importante el pluralismo, la competencia para gobernar, los derechos humanos, ¿no? Y por tanto, el fin de la lucha de clases. No existen las luchas de clases, lo que existen son intereses encontrados, ¿no? Y esos intereses encontrados son dentro de la arena política, y está bien, es sano. Esa es la primera versión, ¿no? Está todo lo que da en la academia y por eso salen los grandes problemas de la academia son el populismo. Ahora gobiernos populistas o gobiernos progresistas. Ese es el gran tema, ¿no?, de la academia. La otra versión de que es inevitable el capitalismo es la de Habermas, curiosamente. Porque Habermas supone que el antagonismo abierto de clases quedó clausurado. Quedó clausurado cuando el capitalismo determina una serie de políticas de compensación, ¿no?, sobre todo económicas y de bienestar social, y según Habermas desactiva, ¿no?, desactiva el conflicto que el capitalismo genera con sus contradicciones. Entonces, al evitar el conflicto, dice Habermas, lo que pasa es que aparecen nuevos conflictos, pero esos no son conflictos de clase, son conflictos culturales, de identidad, conflictos étnicos, pero no son conflictos de clase. ¿Por qué? Porque no tienen un problema directo con la explotación. Por lo tanto, capital y trabajo, el concepto de capital y trabajo, la contradicción de capital y trabajo queda muerta, ya no es necesaria. Lo que importa entonces es resolver la distorsión que se genera, ¿no?, en las sociedades modernas, según él, y la distorsión no está en el concepto de trabajo, sino en el concepto de comunicación. Pero en el fondo lo que está diciendo es que pues, el capitalismo al final de cuentas es un sistema, ¿no?, que es invencible, porque no hay un potencial en la protesta cultural, de identidad, étnica, para transformar el capitalismo, sino que lo que hace el capitalismo es compensar de alguna manera estas demandas, estas protestas dentro de su sistema jurídico, y ya, pero no le hace absolutamente nada a la lógica del capital. Entonces, todos los actores que intentan aspirar a enfrentarse al capitalismo, según Habermas, lo hacen solamente en un carácter testimonial porque no son capaces, ¿no?, dice él, de lograr, ¿no?, aquella acción que suponía Marx, acción revolucionaria para transformar el capitalismo, ¿no? Son luchas, al final de cuentas, perdidas, ¿no?
como también la de la teoría de la modernización. Todas las luchas, al final de cuentas, que intenten hablar de una transformación social son luchas perdidas porque están dentro de la lógica del capital. Pero también la versión que está muy anclada en Benjamin, en las lecturas de Benjamin y en las lecturas de dialéctica de la ilustración, y en las lecturas de Foucault y en las lecturas de Membe y las lecturas de muchos que suponen que hay una lógica en donde el tiempo y la historia del capital no se detiene, y por lo tanto cualquier actor, ¿no?, que intente cuestionar el capitalismo es un simple acontecimiento que será subsumido en el capitalismo, no tiene ninguna importancia, ¿sí? Está tan cerrado el sistema, está administrado totalmente el sistema en una totalidad que no hay salida. Entonces, la crítica se convierte en acrítica, pues, porque entonces se evalúa al capitalismo, pero nunca se establece un vínculo con experiencias históricas reales. ¿Por qué? Porque esas experiencias históricas son meros acontecimientos, o como decía Hegel, toscos hechos. Son toscos hechos que no están dentro de la lógica, ¿no?, de la racionalidad imperante. No tengo mucho tiempo para detenerme en ello, porque quisiera enfrentar estas tres versiones del capitalismo, de la invencibilidad del capitalismo, a una lectura que a mi manera de ver está en los escritos histórico-políticos de Marx, porque ahí, mucho más que en el Capital, Marx se detiene en los conflictos morales, jurídicos y políticos de los actores, que si lo leemos con cuidado puede ser mucho más fructífero una crítica al capital siguiendo una analogía con los actores contemporáneos, actores colectivos, no movimientos sociales, no estoy hablando de ese término, no, actores colectivos que tienen una crítica, una evaluación crítica de las relaciones sociales en las que vivimos. Bueno, hay tres textos, ustedes conocen muy bien, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, la guerra civil en Francia, que principalmente la Comuna de París. No voy a abundar en ello, sino voy a especificar concretamente dónde estaría, digamos, la lectura, según yo, crítica, y que pudiese ser productiva, si me permiten usar ese término. Porque ahí, en esos dos textos, aparecen grupos sociales que ponen de manifiesto convicciones normativas que pocos lectores de Marx se fijaron en esos aspectos, en las convicciones normativas que surgen de la práctica social. Los sujetos contrastan sus convicciones que tienen de lo justo, de lo bueno, de lo correcto, de cómo las relaciones sociales tendrían que ser, y las contrastan pues con el consenso de dominación de las instituciones del Estado y de las clases dominantes. Principalmente en el análisis sociológico, a mi manera de ver, más importante de Marx, que está en el 18 Brumario, porque hace una sociología del conflicto, o sea, hace un análisis ahí de todos los actores, ¿no?, que intentan, que se enfrentan al proletariado, a la revolución de 1848 francesa, y que lo derrotan, y que Marx a eso le llama el ceder de la sociedad al Estado, cómo la sociedad pierde, ¿no?, y gana al Estado, o cede la sociedad al Estado. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque si uno lo conecta con la Comuna de París, con la guerra civil en Francia, la Comuna de París, lo dice eso porque está cuestionando los principios de los montañistas, de los socialdemócratas, de los liberales de su tiempo, incluso de algunos comunistas o socialistas de su tiempo, que ven en el Estado, en el derecho formal, o en las reglas institucionales, la salida
a las contradicciones que está generando el modo de producción. Y lo que está planteando Marx es, en esa lucha revolucionaria, el proletariado es el que tiene la claridad, porque lo que quiere es más bien, en esa lucha concreta, actores concretos, no es una idea de Marx, desplazar las nociones impuestas trascendentalmente por la filosofía moderna, pero también sobre las clases que estaban derrocando al antiguo régimen. Y la clave de esto está precisamente, a mi manera de ver, en el análisis de la Comuna de París, porque ahí es donde critica cómo en la Revolución del 48, de 1848, la clase obrera intentó limitarse, dice él textualmente, a tomar posesión de la maquinaria del Estado, tal y como estaba, y servirse de ella, y entonces, ¿no?, digamos, ya hacer la revolución. Pero eso era el fracaso, porque eso era precisamente ceder las relaciones sociales al Estado y no a la sociedad, y no a la idea de Marx, ¿se acuerdan?, de esa asociación, esa idea utópica de Marx, el comunismo como la asociación de hombres libres, ¿no?, la asociación de seres humanos libres. La Comuna entonces trae como consecuencia la idea, un elemento normativo que pocos han reparado y que me parece a mí importantísimos para entender hoy en día muchas luchas de actores que, si bien no están publicitados en el top 10 de los movimientos sociales, porque ahora los académicos, toda acción colectiva son movimientos sociales, ¿no? Todos son movimientos sociales. Y el concepto de movimiento social no sirve para entender un montón de cosas que están pasando. Lo que plantea la Comuna en el 1871, después de la Revolución de 1848, es el fin de la dominación de clase. O sea, una radicalización, nada más y nada menos, del derecho natural. Porque ¿qué es el fin de dominación de clases sino el fin de la humillación? Que ya estaba, es cierto, en Rousseau, que ya estaba cierto en Kant, pero trascendentalmente, ¿no? Esta se radicaliza en una práctica social. Esa es una diferencia muy grande, compañeras y compañeros. No es lo mismo plantear el fin de la humillación en términos de un concepto filosófico, plantear el fin de la humillación en términos de práctica social. Estamos hablando de dos cosas distintas, mientras que uno es cierto, un anhelo, el otro es una praxis. Y entonces la Comuna planteaba eso, y esto generó entonces elementos como normativos también, como por ejemplo que la Comuna no sería un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo. Una corporación de trabajo que tendría una base, una noción normativa de la libertad y de la autonomía, pero otra vez en términos materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque se trataría de evitar que los seres humanos estuviéramos lejos de los medios de producción, que ese es uno de los problemas principales que tenemos, ¿no? Es decir, al ser despojados de los medios de producción, no nos queda otra más que ser libres, pero en términos abstractos, no en ser libres en términos de la práctica social. Ahí hay una diferencia muy grande. Somos libres enmarcados en el marco jurídico abstractamente, pues, pero no somos libres en la práctica social. La Comuna planteaba eso, y había elementos normativos importantísimos que Marx está analizando ahí. Hay, desde luego, que los funcionarios ya proletarios tienen un salario igual, que se suprime a la policía y al ejército, al poder del clero, se separa a la iglesia y el Estado, se expropia obviamente a la iglesia, la enseñanza es laica y gratuita, todos los funcionarios, magistrados, jueces se van a elegir y se van a revocar, se desplaza el crimen y la delincuencia, porque cuando aparece la policía aparece el crimen y la delincuencia, obviamente, ¿no? Y algo muy importante, el concepto hobbesiano de Hobbes de seguridad, que hoy también es un concepto que se maneja demasiado, es
o sea, seguridad como coerción del soberano, es desplazada por la noción del cuidado, el cuidado de la propia comuna. Son los comuneros, ¿no?, los que establecen el cuidado de la comuna, porque la noción de seguridad implica la coerción, y la seguridad la puede dar un criminal o el Estado, es lo mismo, pero al final de cuentas es la acción de la coerción. Entonces, ese cuidado son los miembros de la comuna los que van a establecer la obligación mutua que se requiere para la realización colectiva de la vida. Entonces, otra vez, Marx normativamente, ojo, porque aquí estamos hablando de práctica social. En el Capital ya no se habla menos de esto. Entonces la sociedad vuelve a desplazar al Estado, lamentablemente por poco tiempo. Hay muchos problemas dentro de este texto, desde luego. Voy a señalar uno. Por ejemplo, estas bases de socialización de la comuna que Marx está analizando son muy precarias. ¿Cómo podrían persistir sin oposición? ¿Cómo podrían, ¿no?, reproducirse? Esa es una pregunta complicada, tanto en términos teóricos como en términos prácticos. ¿Por qué? Porque si se institucionaliza, ¿no?, la reproducción de la comuna, no caería en una relación asimétrica también, o en términos prácticos, ¿no? ¿Cómo se resolvería, por ejemplo, cuestiones que Marx se preguntaba? ¿Se puede hacer una alianza con la clase media y la pequeña burguesía? ¿Con los campesinos? Porque recuerden que en ese entonces Marx suponía que los campesinos eran más proclives a la idea de la propiedad individual, ¿no?, y eran más conservadores. Entonces, bueno, la historia de la comuna ustedes la conocen, pero la lectura de los elementos normativos a mí me parece fundamental, porque hoy en día tenemos actores que dentro de la misma dinámica de capital y trabajo tienen heridas, sufren heridas, no necesariamente económicas, sino heridas morales, como los comuneros de 1871 y de 1844. Heridas ocultas, heridas morales que incluso las traducen en términos económicos, pero la verdad es que más es una cuestión de honor y dignidad y de libertad. Por ejemplo, las heridas que está provocando la agroindustria en los jornaleros. Cuando los jornaleros se manifiestan, protestan y hablan, por ejemplo, del aumento salarial, parece que son medidas económicas, ¿no? Pero si uno va con los actores y vive ahí con los actores, ¿no?, hace trabajo de práctica social, ¿no?, como Marx hizo con estos documentos, se da cuenta que es una lucha de clases, pero es invisible esa lucha de clases porque está en el nivel normativo, no está en el nivel económico. Pareciera que el nivel económico llegó por las compensaciones que existen formales del derecho. Todo trabajador tiene derecho a un salario justo, no sé qué, ¿no? Pareciera que llegó, pero en el conflicto real nosotros nos encontramos con que hay una contradicción ahí. Para ir cerrando, entonces, hay lecturas, había otro ejemplo, en los manuscritos ustedes pueden ver con más detenimiento que esto que yo estoy diciendo, porque ahí, si se acuerdan, por ejemplo, en el trabajo, en el manuscrito, en el primer manuscrito sobre el trabajo enajenado, Marx pues hace un señalamiento muy claro, normativo, otra vez, o sea, es una crítica desde el derecho natural, porque Marx es el lector de los filósofos de su tiempo, pero se ha radicalizado, porque la patología que genera el trabajo alienado, Marx lo plantea en términos de lo que los actores están criticando, ¿no? Es lo que los actores están cuestionando. Bueno, ¿por qué ya no en el Capital
no hay este tipo de elementos, a mi manera de ver, porque en el Capital lo que hace Marx es más una especie de explicación sistémica del capital. Y entonces ahí los actores se ven menos. Si ustedes leen, no sé, a ver, el capítulo 8 del libro primero, a propósito de la jornada del trabajo, se encontrarán unas etnografías muy interesantes de las quejas que hay por las largas jornadas de trabajo, tanto de los supervisores, de los trabajadores, quejas directas de cómo hay niños trabajando, ¿no? Se les levanta, dice Marx, a las 3, 4 de la mañana de sus sucias camas, ¿no? Dice, y a trabajar, ¿no? Pero ahí ya los actores no están criticando el sistema, ya no está haciendo un análisis más de los actores, sino de la lógica, ¿no? O la temporalidad del capital. O en el libro tercero, cuando habla del crédito, no me acuerdo si no recuerdo el título exacto, en donde se atreve a decir Marx que incluso las cooperativas de obreros, todas están en la lógica del capital. Y que solo con el advenimiento de la sociedad comunista, ¿no?, esa contradicción se eliminará. O sea, ya está hablando Marx de una explicación más sistémica. Y ahí esas interpretaciones del conflicto no son normativas, porque no estamos hablando de una práctica social, sino de una explicación más teórico-sistémica, pues, ¿no? Que no digo que esté mal, pero me parece que hay una lectura que es un poco la lectura que hace Postón sobre el capital, a mi manera de ver son menos productivas para lo que a mí me interesa. Y termino con lo siguiente: si pudiésemos en una lectura del siglo XXI de Marx volver a politizar y sociologizar, déjenme utilizar este término, los conceptos fundamentales de la economía para hacer más transparentes los conflictos morales del capitalismo, las heridas que genera, tal vez volveríamos a los sujetos que con orientaciones normativas están planteando transformaciones, si ustedes quieren, poco visibles, ¿no?, pero que son, a mi manera, importantísimas para entender lo que algunos llaman grietas del capital, o si no grietas del capital, por lo menos sí fisuras, ¿no?, que se dan por actores muy concretos, hombres y mujeres, ¿no? Pero en términos de una discusión intelectual, también pondría en duda la llamada teoría de la modernización o las versiones habermasianas del capitalismo, o las versiones críticas del capitalismo, porque si nos damos cuenta de el estado de ánimo moral y cultural que tendrían determinados grupos en el escenario político, podríamos entender mejor las contradicciones que genera el capital, y esa lectura de Marx sería, a mi manera de ver, una justificación para volver a él, una justificación para encontrar la importancia que tiene un pensador como Marx en el siglo XXI. Entonces, mi propuesta sería una lectura normativa de los textos históricos de Marx, sobre todo de la práctica social de los actores que señalaron elementos muy puntuales como crítica al capitalismo, que sería prácticamente una teoría crítica, la evaluación de una sociedad en términos morales, pero no nada más en términos teóricos, sino acoplada a experiencias históricas reales. Quizás ahí pudiésemos salvar, no digo concluir, pero sí salvar la tragedia del marxismo, el no haber acoplado teoría y praxis en el siglo XX. Pues muchas gracias,
compañeros. Muchas gracias, Jaime, por esta interesante charla. Tendremos unos minutos para pues, dialogar con nuestro ponente. No sé quién quiera comenzar de nuestro público. Dentro del programa, el estudio del materialismo histórico o este tipo de lecturas, ¿no? Leer a Marx desde sus textos originales y no a través de interpretaciones. No sé si usted tenga... No, pues hay que hablarle al rector. Bueno, pues aquí hay alumnas y alumnos de la Universidad de Guadalajara, a lo mejor ellos sabrán mejor por qué no se lee a Marx ahí, pero en buena medida tiene que ver con estas corrientes, ¿no? Que suponen pues el fin de todos esos conceptos, ¿no? Porque son groserías todos esos conceptos para la versión neoliberal pues de la universidad, ¿no? La Universidad de Guadalajara es una universidad, yo ahí trabajo, soy un trabajador alienado, explotado, por supuesto, no estoy diciendo que no, o sea, por supuesto, y como trabajador alienado trato de cuestionar, pues, pero el mainstream, la corriente, ¿no? Neoinstitucional de la sociedad, ¿no? Muy influenciada por la teoría de la modernización, que incluso hay quienes la critican, pues, pero al final de cuentas conciben una sociedad regida por conceptos como derechos humanos, Estado de Derecho, gobernanza, gobierno democrático. Ahora que ganaron, dicen gobierno progresista, universidades élite. ¿Sí me explico? Son conceptos que al final de cuentas tienen un provincialismo, un localismo y son históricos, pero se imponen, pues, ¿no? Y eso afecta desde luego los contenidos, porque la idea es estandarizar los contenidos y convertirlos simple y sencillamente en capacitación para los estudiantes y las estudiantes también y que cumplan un papel. No sé en qué, porque ¿verdad? No sé exactamente cuál es en este caso de historia, ¿verdad? En el caso de historia no sé, no sabría muy bien. Eso es solo una opinión, también no lo tomen muy en cuenta. Frente a lo que usted señalaba, ¿no cree que hubo tergiversación por parte de la izquierda también? Y yo le preguntaría, ¿no estamos viviendo más bien una etapa de redefinición? Porque no todo está escrito, la ciencia evoluciona, el pensamiento evoluciona, el lenguaje evoluciona, y siendo dialécticos, pues no se puede decir ya hasta aquí está todo dicho, ¿no? Para usted habría una redefinición del marxismo que se pone en boga nuevamente. Pues yo no sé si del marxismo, pero de Marx sí por una razón objetiva. Una razón objetiva, o un dato si ustedes quieren, ¿no? Objetivo, pues. La obra de Marx no está concluida. O sea, apenas el instituto que se formó en Ámsterdam para revisar todos los textos que no están editados de Marx, se están trabajando para publicar un montón de cartas, un montón de textos que quedaron ahí, cuadernos, notas. Entonces quiere decir que todavía no leemos todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un dato objetivo, pues no es una interpretación. Entonces, el primer tomo del Capital, escrito por Marx, que nosotros no hemos leído, porque yo no leo en alemán. Aquí tengo una compañera que sí. Ese, según tengo entendido, la primera traducción creo es en japonés, creo, digamos, a otro idioma, pues, ¿no? Más para poner un ejemplo. Entonces, ahora imagínense todos los textos que están ahí, que nos pudiesen completar mejor algunas cosas, ¿no? Entonces, más que una malinterpretación, pues es que se interpretó con lo que se tenía. Punto. ¿Por qué en México se interpretó a Marx como se interpretó? Porque era lo que se tenía. Los manuscritos de 1844 que se publicaron en 1932, acá la traducción al español fue hasta los 60. Entonces, bueno, por poner un dato, pues. Entonces, habrá nuevas lecturas de Marx por ese dato, creo yo, ¿no?
Excelente. Una pregunta, si yo quisiera releer, volver a comprender o realmente comprender a la propuesta de Marx, ¿por dónde podría empezar? ¿Qué libros, qué cursos, qué videos en YouTube? ¿Cómo podría hacerle? Yo cuando estudié en la UNAM, había mucho marxismo y algo leímos, ¿no? Pero muy esparcido. Y yo le agarré un cierto cariño a ese hombre. Entonces, pero entiendo que hay distintas versiones. ¿Por dónde, como un principiante, ¿no?, que quisiera reaprender o entender a Marx, qué nos recomendarías, ¿no? ¿Qué podríamos leer o mirar? Pues yo también soy un principiante porque soy un lector, ¿no? Soy un lector de la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía política inglesa. Entonces decía mi maestro, entonces vamos a empezar a estudiar a Hegel, decía, ¿no? Y pues ahí nos tienen, ¿no?, estudiando a Hegel, ¿no?, la fenomenología del espíritu y la filosofía del derecho. Pero luego ya venían los expertos, ¿no? Dicen, no, es que ustedes no están entendiendo nada porque falta leer la enciclopedia y los escritos de juventud en Jena y no sé dónde. Pero bueno, pero era interesante porque así empezamos a entender los primeros textos del llamado joven Marx, como lo bautizó Althusser, ¿no? Y empezamos a entender la parte filosófica de los textos filosóficos de Marx para diferenciarlos de los textos polémicos políticos y de los textos más teóricos sistémicos, como es el Capital. Pero no solo eso, sino también para entender los conceptos. Voy a poner 3. El primer concepto, que es muy socorrido en los primeros textos de Marx, que es porque es el que conocemos más, pero yo les puse el ejemplo de los nuevos textos de derecho de Marx y les aseguro que van a salir nuevas cosas, como este tema de los comunes. Pero el concepto que más se usó en los primeros textos de Marx fue la alienación, ¿no? La teoría de la enajenación, que fue un éxito. Se escribió, no me dejarás mentir, se escribieron cosas sobre eso, ¿no? Y ahí, si uno lo revisa bien, ya con más detenimiento, menos con toda esta parafernalia de las editoriales, se encontrará que en realidad la teoría de la enajenación es un intento de una teoría crítica, pero a mi manera de ver fracasada. ¿Por qué fracasada? Porque sí evalúa la sociedad de su tiempo y las heridas que genera la sociedad de su tiempo a la luz del actor, en este caso el obrero, pero luego no logra establecer un criterio para medir tal alienación. Les voy a decir por qué. Si nosotros decimos, las personas están alienadas, bueno, están alienadas y eso significa que tienen una patología, ¿no? Entonces partimos de un criterio, ¿no? O sea, están distorsionadas en su percepción, en su apreciación, en su acción. Pero ¿cuál es el criterio? Pocos han dicho que el criterio de Marx ahí es el derecho natural. La idea de que a los seres humanos no se les debe humillar, ni se les debe tratar como medios, porque son fines. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, pero elaboró una teoría crítica, pero sin una sociología. O sea, sin un criterio para evaluar efectivamente esas heridas. Entonces, durante mucho tiempo estuvimos hablando de la alienación, pero sin, la verdad, bueno, hasta la fecha yo creo, sin decir, bueno, ¿en qué consiste concretamente? Bueno, pues es que se le explota al trabajador y entonces le extrae el valor y entonces aliena, se extraña y entonces, pues pura retórica, pero en el fondo el problema es que Marx no, ahí, porque podemos decir que eran manuscritos, que eran textos, ¿no?, que no eran para publicarse, lo que quieran y manden,
pero ahí había esbozos de una teoría de la alienación, de una teoría crítica, pues, de una teoría que evalúa las relaciones sociales patológicas, ¿no? Pero nunca nos explicita cuál es el criterio, porque le faltó decirnos, ¿no?, cómo sería una vida no alienada y cuál sería el criterio para una vida no alienada. Lo que uno puede leer en el primer manuscrito, si ustedes lo revisan otra vez, es una versión del derecho natural radicalizado y una versión aristotélica de la autorrealización de la vida. Es decir, el obrero no se autorrealiza, dice el texto textualmente, ¿no? Sale fuera de sí, que no sé qué, y porque se degrada espiritualmente, dice Marx. No está en sí, está fuera de sí. No sé si me estoy explicando. Es una interpretación aristotélica kantiana, radicalizada en una práctica social, estoy de acuerdo, pues, pero le faltó eso. Entonces ahí, por ejemplo, ese concepto de enajenación se abandona cuando pasa a los textos más encaminados a explicitar el socialismo, ¿no? El manifiesto, o los textos más de debate con los socialistas franceses. Y ya en el Capital tenemos a un Marx mucho más sofisticado. Procede, a mi manera de ver, con el esquema de la ciencia natural de su tiempo. Hasta la fecha la ciencia natural plantea eso, ¿no? ¿Cómo vamos a proceder en nuestra explicación científica o nuestra investigación? Vamos a empezar por lo más simple, ¿sí? El modo de proceder científico de Marx en el Capital procede por lo más simple, la mercancía, como la biología, como la química, porque está influenciado por la ciencia natural de su tiempo, pues, evidentemente. Entonces, para responder, pues no está mal esa guía leninista, comenzar con los textos filosóficos, a reserva de tener que enfrentarse con un enciclopedismo de Marx tremendo, ¿verdad? Que cita un montón de literatura y de filosofía y de qué está hablando, ¿verdad? O si no, a los textos más militantes, que son su versión del socialismo, su crítica al socialismo, o directamente al Capital, ¿no? Entonces, pero yo no daría recetas, ¿eh? O sea, yo solamente digo, como lector, a mí me enseñaron a mí, y no, yo, o sea, diría que no fue mal, o sea, creo haber entendido, no sé, pero creo haber entendido esas partes, pues, ¿no? Y sigo leyendo algunas cosas, y me parecen que son reveladoras. Por ejemplo, las etnografías que están en el Capital, creo que poca gente las ha leído. Sobre las jornadas de trabajo, sobre, ¿no?, el pauperismo, es antropología social. Yo soy antropólogo, a mí me interesan cómo hacía de etnografía. Él no la hacía, pues la retomaba de supervisores, de patrones, de los mismos obreros, las hacía. Engels también hizo, por supuesto, pero estamos hablando de Marx. Entonces, pues como dijo Borges alguna vez, ¿no? Todo texto clásico es aquel que todo mundo hablamos de él, pero pocos hemos leído. Pues sí, entonces haría a falta de lecturas, creo yo, desidentificadas de estas lecturas del siglo XX que se dieron en la filosofía, y también de las lecturas más institucionalizadas por los partidos comunistas, ¿no? Y yo creo que se encontrarían cosas nuevas, y que se van a encontrar cosas nuevas por este dato, pues, ¿no?, que van a salir próximamente. Ya están saliendo en otros idiomas, pero en español todavía no. Entonces a Marx hay que nomás leerlo o entenderlo. Es un punto. El otro punto es, los que escriben a Marx son, según San Lucas, según San
Engel o según el escritor que esté escribiendo a Marx, ¿no? Lo último no alcancé. O sea, sería quien escribe el Marx es según, o sea, quien lo escriba, para que lo entienda la gente y lo lea. Ese es un comentario así. Bueno, hay quienes creen que vale la pena hacer una didáctica de Marx. El mismo David Harvey tiene una guía para leer al Capital, el Jameson también, o Jameson, ya no me acuerdo. Acuérdense de aquel texto viejísimo con que nos formaron los conceptos fundamentales, ¿cómo se llama? De Marta Hanecker, conceptos del materialismo histórico, ¿sí? Entonces hay quienes creen necesario una didáctica, y bueno, no sé, yo soy de la idea de que hay que ir a los textos y que al final de cuentas va a ser nuestra lectura y vamos a tener conjeturas pues discutibles, pues, como la que yo les presenté. Es una lectura discutible, no es una lectura, digamos, de autoridad, ¿no? Es una lectura que me parece que puedo ofrecerles como un incentivo para mí. No sé si los pueda motivar o las pueda motivar para leer textos que a lo mejor no están en su mejor apogeo de una lectura seria, sino más bien como el morbo de los 200 años del nacimiento del Marx o la 150 de la publicación de la primera edición del Capital, ¿no? Entonces, bueno, pues. Cuando usted expuso, me surgió así como una inquietud. Ya ve que ahorita en América Latina y con el futuro presidente aquí de México está en boga el temido populismo, así como de, uy, es el diablo, el concepto malvado. ¿Hay algunos remanentes de marxismo en el populismo? Esa es una inquietud que siempre he tenido. ¿Por qué se teme tanto? ¿Es como las abuelitas lo temían del comunismo hace 40, 50 años? Esa es mi pregunta. Gracias. Para mí el concepto de populismo no sirve para nada. O sea, es un concepto de la ciencia política. Pero la ciencia política lo que hace es establecer criterios, ¿no?, para valorar la inestabilidad o la estabilidad de un sistema de gobierno. ¿De acuerdo? Según la versión contemporánea del neoliberalismo, la versión institucional de la democracia, suponen que la democracia va de la mano de la apertura de mercados. Ese es el lenguaje que usan, estoy hablando de cómo usan el lenguaje, ¿no? Y esa apertura de mercados permite la pluralidad y la defensa de la libertad negativa que hablaban los filósofos modernos, ¿no? Entonces el populismo, al ser un remanente o una evocación a procesos históricos muy concretos en Brasil, en Argentina, en Italia, ¿sí?, de gobiernos que lograron una identificación, simbólicamente hablando, ¿no?, con sus gobernados y establecieron límites a la economía de mercado y al pluralismo. Entonces es un concepto, ¿me explico?, negativo para la versión que te estoy diciendo. Pero la verdad es que, o sea, analíticamente, a mi manera de ver, no sirve para absolutamente nada. O sea, bueno, sí, sirve para llenar periódicos y cátedras, ¿no? Pero la verdad es que es un asunto exclusivamente de quienes ven en estereotipos de gobierno riesgos, ¿no?, a su acción. Punto. Entonces, claro, esos criterios se van a establecer bajo valores
como si fuesen universales, ¿no? No, es que está en riesgo la democracia, el pluralismo, el libre mercado, la apertura, no al proteccionismo, es volver al tema de las identidades nacionales, volver al fascismo. Yo no, la verdad, sinceramente, a mi manera de ver, yo puedo estar equivocado desde luego, pero me parece a mí que no creo que sea un concepto relevante. Entonces, si tu pregunta es por la llegada de López Obrador, hay datos objetivos, sin que yo diga que la objetividad es un valor epistemológicamente demostrable, sino es un valor regulativo nada más, un ideal regulativo. Hay datos objetivos que nos ayudan a entender mejor esto. Todos los gobiernos llamados progresistas funcionan, ¿no?, con dinero para poder satisfacer las expectativas de sus electores, ¿no?, y mantener la hegemonía ahí. Ese dinero, ¿no?, lo van a obtener de muchas maneras, dependiendo, ¿no? Algunos, como fue el caso en el sur del continente, por los recursos, los commodities, ¿no? Otros quizás con alianzas estratégicas, ¿no?, en el caso de algunos países centroamericanos, etc. Y van a beneficiar a sus electores, por supuesto. Es probable que se vea un beneficio como sucedió en Venezuela, o como sucedió en Brasil, o como sucedió en Bolivia, o como sucedió en Ecuador, o como sucedió en Nicaragua inclusive. El tema de la salud y el tema del bienestar en la educación y todo. En el 2006 a 2007, 8, 9 y 10 más o menos, ¿no? O sea, aumentó, pero era precisamente porque había entrada de dinero. Pero también se establecieron, ¿no?, bloques, ¿no?, o límites para poder mantenerse en el poder, todos estos que te dije, ¿no? Entonces, hoy los científicos políticos, los sabios y las sabias, están hablando de eso porque creen que puede suceder eso aquí en México. A mí, la verdad, no me interesa ese tema, ¿no?, sinceramente. O sea, no creo que sea relevante para mí y para miles de desaparecidos y desaparecidas y sus madres y sus padres y sectores que estamos en otro, ¿no? Pero bueno, hay quien puede hacerlo interesante y bueno, pues hasta una película puede ser interesante, ¿no? Pero está ahí. Perdone, pero la verdad es que no estoy en la corriente principal. Bueno, pues muchas gracias